Cuando una persona deja de buscarte, es fácil creer que el verdadero dolor proviene de su ausencia. Sin embargo, la herida más profunda casi nunca nace del silencio de quien se aleja, sino de la interpretación que hacemos de ese silencio. En ese instante comenzamos a cuestionarnos, a preguntarnos qué hicimos mal, qué palabra sobró, qué gesto faltó o por qué alguien que antes parecía interesado ahora actúa como si ya no existiéramos. Sin darnos cuenta, entregamos nuestra tranquilidad a circunstancias que jamás estuvieron bajo nuestro control. Ahí comienza el mayor error. En lugar de dirigir la mirada hacia nuestro interior, la enfocamos completamente en la otra persona. Analizamos conversaciones antiguas una y otra vez, buscamos señales escondidas donde quizá nunca las hubo, intentamos descifrar cada detalle y construir una explicación que calme nuestra ansiedad. Pero rara vez nos detenemos a formular la pregunta que realmente importa. No es por qué dejó de buscarme, sino por qué su decisión tiene tanto poder sobre mi estado emocional. Esa diferencia cambia por completo la perspectiva. Los grandes pensadores estoicos comprendieron que la verdadera libertad no consiste en controlar el comportamiento ajeno, sino en gobernar la propia mente. Mientras la mayoría intenta cambiar lo que hacen los demás, termina descuidando aquello que sí puede dominar. Sus pensamientos, sus emociones y sus reacciones. Reflexiona por un momento sobre todas las ocasiones en las que permitiste que una llamada que nunca llegó, un mensaje que jamás apareció o una respuesta que se hizo esperar determinaran cómo te sentías contigo mismo. Quizá alguien simplemente desapareció sin ofrecer ninguna explicación. Tal vez dejó de escribirte de un día para otro o comenzó a mostrar una distancia que nunca imaginaste. Desde entonces tu mente no encontró descanso. Empezó a llenar cada vacío con hipótesis, y casi siempre eligió las más dolorosas. Pensaste que ya no era suficiente, que otra persona ocupó tu lugar, que habías perdido aquello que tanto valorabas o que habías cometido un error imposible de reparar. Poco a poco construiste una historia que quizá nunca ocurrió, pero que terminó provocando emociones completamente reales. Esa es una de las trampas más peligrosas de la mente humana. No sufrimos únicamente por los hechos, sino por el significado que decidimos otorgarles. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente opuestas. Una se rompe emocionalmente mientras la otra acepta lo ocurrido y continúa avanzando. La diferencia nunca está únicamente en el acontecimiento, sino en la interpretación que cada uno hace de él. Por eso las enseñanzas del estoicismo siguen teniendo tanta fuerza siglos después de haber sido escritas. Nos recuerdan una verdad que con frecuencia olvidamos: no podemos decidir quién permanece a nuestro lado, quién cambia de opinión o quién toma otro camino, pero siempre podemos decidir la actitud con la que responderemos a esas circunstancias. Esa respuesta es la que termina moldeando nuestro destino. Muchas personas creen que ser fuerte significa dejar de sentir, reprimir las emociones o aparentar indiferencia. Pero la auténtica fortaleza no consiste en convertirse en piedra. Consiste en sentir el dolor sin perder la identidad, atravesar la tristeza sin abandonar el respeto por uno mismo y aceptar un rechazo sin permitir que destruya la autoestima. Significa mirar la realidad de frente sin permitir que esa realidad robe la paz interior. Existe además una verdad incómoda que pocas personas están dispuestas a reconocer. En numerosas ocasiones el verdadero problema no es que alguien se marche, sino que habíamos depositado demasiado valor en esa persona y muy poco en nosotros mismos. Cuando alguien ocupa el centro absoluto de nuestro bienestar emocional, comenzamos a depender de elementos que jamás podremos controlar. Dependemos de sus mensajes, de su atención, de sus gestos, de sus llamadas, de sus palabras y de sus demostraciones de afecto. Entonces, cuando cualquiera de esas cosas desaparece, sentimos que también desaparece una parte de nosotros. Sin embargo, eso no representa amor verdadero. Representa dependencia emocional. Comprender esta diferencia puede convertirse en el inicio de una enorme transformación. Ninguna persona debería tener la capacidad de decidir cuánto vales, cuánto mereces o si eres suficiente. Ese poder nunca debió salir de tus manos. Siempre te perteneció. La única cuestión importante es si estás dispuesto a recuperarlo. Precisamente ahí comienza el verdadero cambio.
Cuando alguien deja de buscarte, lo que parece una pérdida puede convertirse en el punto de partida de una evolución mucho más profunda. A veces la vida elimina aquello a lo que estabas demasiado aferrado para obligarte a descubrir una versión de ti mucho más fuerte, más consciente y emocionalmente libre. El verdadero problema no comienza cuando alguien toma distancia. Empieza cuando tú decides perseguir a quien ya ha elegido alejarse. En ese instante sucede algo silencioso, pero muy destructivo. Comienzas a negociar con tus propios principios. Empiezas a tolerar actitudes que antes jamás habrías aceptado, justificas comportamientos que sabes que no son correctos y haces concesiones únicamente por miedo a perder a alguien. Piensa cuántas personas han enviado mensajes impulsivos de los que después se arrepintieron, cuántas hicieron llamadas que en el fondo sabían que no debían hacer o permanecieron durante horas mirando el teléfono esperando una respuesta mientras abandonaban completamente sus propios objetivos. Todo ocurrió porque alguien retiró su atención. Todo ocurrió porque permitieron que otra persona controlara su equilibrio emocional. Aquí aparece una de las lecciones más profundas del pensamiento estoico. Aquello que persigues desde la necesidad termina dominándote. En el momento en que sientes que no puedes vivir sin algo o sin alguien, dejas de elegir libremente y comienzas a depender. Los deseos descontrolados y el miedo constante a perder lo que no podemos controlar convierten al ser humano en prisionero de sí mismo. Esa lucha permanente contra la realidad solo produce sufrimiento. Cuando alguien deja de buscarte, la realidad simplemente muestra un cambio. Sin embargo, la mente se resiste a aceptarlo. Quiere regresar al pasado, recuperar la seguridad que sentía antes y restaurar una situación que ya dejó de existir. Pero la vida nunca permanece inmóvil. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian y las prioridades también. Aferrarte desesperadamente a aquello que inevitablemente está cambiando solo consigue prolongar el dolor. Ahora imagina que esa persona deja de escribirte durante varios días, luego durante semanas y finalmente durante meses. Pregúntate con total honestidad qué es lo que realmente duele. La ausencia en sí misma o la historia que has construido alrededor de esa ausencia. En muchas ocasiones no echamos de menos a la persona, sino la validación que recibíamos de ella, la sensación de sentirnos importantes, elegidos o especiales. Confundimos la pérdida de atención con la pérdida de amor y terminamos sacrificando nuestra dignidad intentando recuperar algo que jamás debió definir nuestro valor. La serenidad jamás estuvo en manos de otra persona. Siempre nació dentro de ti, aunque durante demasiado tiempo la hayas vinculado a factores externos como un mensaje, una llamada, una muestra de interés o una simple conversación. Cuando esas demostraciones desaparecen, parece que también desaparece tu estabilidad emocional. Sin embargo, ese momento encierra una oportunidad extraordinaria. Cada vez que alguien deja de buscarte, la vida coloca frente a ti dos caminos completamente distintos. El primero es el más habitual. Es el sendero de la persecución, de la insistencia constante, de la espera interminable, de la ansiedad y de la obsesión por recuperar aquello que se está alejando. El segundo resulta mucho más difícil porque exige valentía, pero también es el único que conduce a la libertad. Consiste en aprovechar ese vacío para reencontrarte contigo mismo, para dirigir toda la energía que durante tanto tiempo entregaste a otra persona hacia el lugar donde realmente puede transformar tu vida. Tu propio crecimiento. Quizá durante meses o incluso años invertiste la mayor parte de tus pensamientos en alguien más. Tus ilusiones, tu motivación, tu entusiasmo e incluso gran parte de tu felicidad dependían de cómo esa persona actuara contigo. Ahora la vida te ofrece la posibilidad de recuperar todo ese poder y devolverlo al lugar del que nunca debió salir. Tus objetivos, tus proyectos, tu disciplina, tu paz y tu desarrollo personal siempre merecieron recibir esa energía antes que cualquier otra persona. La realidad es mucho más sencilla de lo que solemos imaginar. Quien verdaderamente quiere compartir su vida contigo jamás necesitará que destruyas tu autoestima para conservar su presencia. Nunca te pedirá que renuncies a tu dignidad para demostrar afecto. Jamás hará falta convertirte en alguien inseguro, desesperado o lleno de ansiedad para mantener una relación saludable. Si alguien únicamente permanece cuando eres tú quien persigue constantemente,
entonces no estás construyendo un vínculo sólido, sino alimentando una dependencia que tarde o temprano terminará haciéndote daño. Las personas emocionalmente fuertes comprenden una lección que muchos descubren demasiado tarde. El valor personal no aumenta cuando corres detrás de quien se marcha. El verdadero carácter aparece cuando eres capaz de mantener la calma mientras otros toman distancia. Demuestras tu fortaleza cuando continúas respetándote incluso en medio del dolor, cuando conservas tu equilibrio aunque sientas miedo y cuando no permites que una decepción destruya la imagen que tienes de ti mismo. Cualquiera puede sentirse seguro cuando todo marcha bien. Lo realmente difícil es sostener la serenidad cuando la vida responde con silencio. Precisamente ahí es donde comienza a revelarse el verdadero carácter. Muchas personas creen que aman profundamente a alguien, cuando en realidad lo que aman es la forma en que esa persona las hacía sentir. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la manera de entender las relaciones. En numerosas ocasiones no sufrimos tanto por quien se va, sino por la pérdida de las emociones que experimentábamos cuando estaba presente. Nos hacía sentir importantes, admirados, elegidos o valorados. Cuando esa fuente de atención desaparece, parece que también desaparece una parte de nuestra identidad. Por eso el silencio puede resultar tan devastador. No solo enfrentas la ausencia de una persona, sino también la desaparición de las sensaciones que habías asociado a su presencia. Aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren evitar. Si tu felicidad depende completamente de alguien más, entonces esa persona posee un poder sobre tu vida que nunca debió tener. Y cuando entregas ese nivel de control, el miedo aparece inevitablemente. Empiezas a temer que se aleje, que cambie de opinión, que encuentre a otra persona o que deje de valorarte. El miedo transforma cualquier relación en un terreno inestable. Comienzas a interpretar cada mensaje, cada silencio y cada gesto como si escondieran un significado oculto. Donde antes disfrutabas de la compañía, ahora sobrevives pendiente de señales. Poco a poco dejas de vivir el presente para convertirte en prisionero de tus propias interpretaciones. Los grandes filósofos estoicos entendieron que todo aquello que tememos perder termina ocupando una parte desproporcionada de nuestra mente. Cuanto más indispensable consideramos algo, mayor vigilancia ejercemos sobre ello. El problema comienza cuando conviertes a una persona en el centro absoluto de tu bienestar emocional. Sin darte cuenta empiezas a sacrificar tu libertad. Basta observar a quien vive pendiente de si recibe un mensaje, de si obtiene atención o de si la otra persona continúa interesada. Esa persona ya no dirige sus emociones, permite que las circunstancias externas las gobiernen. Un día se siente pleno porque alguien respondió. Al siguiente se siente insuficiente porque el teléfono permaneció en silencio. Vive subiendo y bajando emocionalmente según acontecimientos que jamás controla. Así pueden pasar meses e incluso años. Las personas fuertes actúan de otra manera. Aprenden a disfrutar de la compañía sin convertirla en una necesidad. Valoran el amor sin permitir que ocupe el lugar de su identidad. Son capaces de compartir su vida con alguien sin dejar de pertenecerles a sí mismas. Comprenden que una relación sana debe enriquecer tu existencia, nunca reemplazarla. Cuando alguien deja de buscarte, descubres con total claridad cuánto de tu bienestar estaba dependiendo de factores externos. Entonces aparece una pregunta que merece toda tu atención. Si esa persona jamás volviera a escribirte, ¿seguirías teniendo razones para levantarte cada mañana? ¿Continuarías persiguiendo tus sueños? ¿Seguirías construyendo el futuro que deseas? La respuesta debería ser un sí rotundo. Tu propósito jamás puede depender de una sola persona. Tus metas, tu crecimiento y tu valor no pueden desaparecer porque alguien haya decidido tomar otro camino. Sin embargo, muchas personas viven exactamente como si así fuera. Por eso sufren tanto cuando alguien se marcha. No sienten únicamente que perdieron una relación, sienten que perdieron la identidad que habían construido alrededor de esa relación. Pero existe una buena noticia. Cuando alguien deja de buscarte, también te está ofreciendo la posibilidad de descubrir quién eres cuando ya no recibes esa atención constante.
Te brinda la oportunidad de fortalecer aquellas partes de ti que permanecían olvidadas y de desarrollar internamente aquello que antes buscabas desesperadamente en los demás: seguridad, confianza, tranquilidad y amor propio. Cuanto más sólida se vuelve la relación contigo mismo, menos poder tienen sobre ti las decisiones ajenas. Cuando alcanzas ese nivel ocurre algo extraordinario. Dejas de sentir la necesidad de perseguir, convencer o demostrar constantemente tu valor. Empiezas a caminar por la vida desde una posición de abundancia emocional. No porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que tu bienestar ya no depende de que alguien más valide tu existencia. Sin embargo, todavía existe un error aún más peligroso que la dependencia emocional. Es un error silencioso que lleva a muchas personas a destruir precisamente aquello que intentan conservar, y suele aparecer sin que siquiera sean conscientes de ello. El error más destructivo aparece cuando intentas recuperar a cualquier precio aquello que sientes que estás perdiendo. A simple vista parece un acto de amor, una demostración de compromiso o una señal de que realmente te importa esa persona. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es amor lo que impulsa esas acciones, sino el miedo. Y el miedo posee una capacidad extraordinaria para llevarte exactamente hacia las decisiones que más perjudican tu bienestar. En cuanto percibes que alguien comienza a distanciarse, tu mente entra en estado de alarma. Empieza a convencerte de que debes hacer algo de inmediato. Crees que necesitas enviar otro mensaje, explicar nuevamente tus sentimientos, aclarar cualquier malentendido o encontrar las palabras perfectas para evitar que todo termine. Cuanto mayor es la ansiedad, más impulsivas se vuelven tus acciones. Lo curioso es que pocas personas se detienen a reflexionar sobre una pregunta muy sencilla. Si alguien realmente desea permanecer a tu lado, ¿por qué tendría que ser convencido una y otra vez? Si aprecias sinceramente tu compañía, ¿por qué tendrías que perseguirlo para obtener un poco de atención? Y si reconoce tu valor, ¿por qué necesitarías recordárselo constantemente? La filosofía estoica enseñó que una mente agitada jamás toma las mejores decisiones, y pocas cosas alteran tanto el juicio como el temor al abandono. Ese miedo hace que olvides tus principios, que pongas en segundo plano tu dignidad y que sacrifiques el respeto que te debes a ti mismo. Poco a poco comienzas a actuar desde la desesperación en lugar de hacerlo desde la serenidad. En ese momento ya no solo corres el riesgo de perder una relación, también empiezas a perder tu equilibrio interior. Basta observar cuántas personas pasan noches enteras revisando si alguien está conectado, esperando una llamada que nunca llega o escribiendo mensajes que terminan borrando una y otra vez. Mientras tanto, dejan de concentrarse en su trabajo, abandonan sus objetivos, descuidan su salud y permiten que una única persona absorba casi toda su energía emocional. Cuando alguien ocupa completamente tus pensamientos, existe un desequilibrio que no puede ignorarse. Ninguna persona debería convertirse en el eje alrededor del cual gira toda tu existencia. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede cuando permites que el miedo tome el control. Comienzas a creer que recuperar a esa persona resolverá todo tu sufrimiento. Pero incluso si regresara, el problema seguiría intacto. La inseguridad continuaría presente, el temor volvería a aparecer y la necesidad constante de validación seguiría gobernando tu vida. Tarde o temprano volverías a sentir el mismo vacío porque el verdadero conflicto nunca estuvo fuera, sino dentro de ti. Por esa razón, las personas emocionalmente maduras comprenden algo que muchos descubren demasiado tarde. Su prioridad no consiste en recuperar a quien decidió marcharse, sino en recuperar el dominio sobre sí mismas. Quien no aprende a gobernar sus emociones termina siendo gobernado por ellas. Quien no controla sus pensamientos termina viviendo prisionero de ellos. Y quien deja que el miedo dirija sus decisiones acaba construyendo una vida dedicada únicamente a evitar el dolor en lugar de perseguir aquello que realmente le haría crecer. Imagina por un momento dos escenarios completamente distintos. En el primero, alguien deja de buscarte y tú reaccionas con desesperación. Empiezas a insistir, a perseguir, a renunciar a tu tranquilidad con la esperanza de recuperar aquello que se está alejando. En el segundo, también experimentas tristeza y decepción, porque eres humano y las emociones forman parte de la vida. Sin embargo, decides conservar tu dignidad.
Continúas trabajando en tus metas, cuidas de ti, sigues creciendo y no permites que una sola circunstancia determine el rumbo de toda tu existencia. Pregúntate cuál de esas dos versiones posee realmente más fuerza. La respuesta resulta evidente. Aún así, la mayoría elige el primer camino porque confunde el sufrimiento intenso con el amor verdadero. Cree que obsesionarse demuestra compromiso, que perseguir es una prueba de valentía y que renunciar a uno mismo es una señal de entrega. Pero el auténtico coraje funciona de una manera completamente distinta. Significa aceptar aquello que no puedes modificar y seguir avanzando a pesar del dolor. Significa respetarte incluso cuando otros no lo hacen. Significa continuar construyendo tu vida aunque una parte de ti desee permanecer atrapada en el pasado. El amor propio no se demuestra únicamente cuando todo marcha bien. Se demuestra cuando decides no abandonarte a ti mismo para intentar conservar a otra persona. Tal vez la vida no está tratando de quitarte algo valioso. Quizá está intentando mostrarte una verdad que durante mucho tiempo preferiste ignorar. Tal vez quiere enseñarte cuánto poder habías colocado en manos ajenas y recordarte que tu paz nunca debió depender de factores externos. Es posible que esta experiencia esté formando una versión de ti mucho más fuerte, más estable y emocionalmente independiente. Las transformaciones más profundas suelen aparecer después de las decepciones más difíciles. Pero para aprovechar ese cambio necesitas comprender una idea fundamental. Cuando alguien deja de buscarte, no siempre está rechazando tu valor. En muchas ocasiones simplemente está siguiendo un camino diferente. La mente humana, sin embargo, posee una tendencia muy peligrosa. Interpreta casi todo como algo personal. Si alguien se aleja, asumimos que hicimos algo mal. Si cambia de actitud, pensamos que dejamos de ser suficientes. Sin darnos cuenta convertimos decisiones ajenas en ataques dirigidos contra nuestra identidad. Los estoicos comprendían que gran parte del sufrimiento nace precisamente de esa interpretación egocéntrica de la realidad. Creemos que cada decisión de los demás gira alrededor de nosotros, cuando en realidad la mayoría de las personas está demasiado ocupada enfrentando sus propios conflictos, inseguridades, miedos y desafíos como para dedicar tanto tiempo a pensar en nuestra vida. Cada individuo libra batallas que desconocemos y muchas de sus decisiones tienen mucho más que ver consigo mismo que contigo. Ahora recuerda todas aquellas ocasiones en las que alguien salió de tu vida, y con el paso del tiempo, descubriste que aquello que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una bendición inesperada. Seguramente puedes recordar más de una. En aquel momento dolió, sentiste que perdías algo irreemplazable y no encontrabas sentido a lo ocurrido. Sin embargo, los años demostraron que esa despedida abrió espacio para nuevas oportunidades, nuevas personas y una versión mucho más madura de ti mismo. El problema es que mientras atravesamos el dolor solo vemos aquello que creemos haber perdido. Somos incapaces de percibir la fortaleza que estamos desarrollando, la experiencia que estamos adquiriendo o la libertad que poco a poco estamos recuperando. Y ahí aparece una pregunta capaz de transformar completamente tu manera de mirar el rechazo. ¿Qué ocurriría si dejaras de interpretar el silencio como una condena y comenzaras a verlo como información? Información que te muestra quién realmente desea caminar contigo, quien valora tu presencia y quien comparte la dirección hacia la que quieres llevar tu vida. Porque incluso el silencio comunica. Habla de prioridades, de interés, de decisiones y de intenciones. Aunque el mensaje no siempre sea el que esperabas recibir, sigue siendo una respuesta. Las personas emocionalmente fuertes no persiguen explicaciones infinitas cuando la realidad ya les ha mostrado suficiente. Observan, aprenden, aceptan y continúan avanzando porque comprenden que no todas las personas están destinadas a permanecer para siempre. Algunas llegan para regalarte momentos felices, otras para enseñarte lecciones difíciles y otras simplemente para impulsarte hacia el crecimiento que necesitabas experimentar. Cuando comprendes esta idea, el rechazo deja de tener el poder que antes ejercía sobre ti. Ya no lo interpretas como una prueba de que careces de valor, sino como una señal que indica que determinados caminos ya no estaban destinados a unirse. Eso no significa que el dolor desaparezca de inmediato. El estoicismo nunca enseñó a reprimir las emociones ni a fingir que nada afecta.
Su enseñanza siempre fue mucho más profunda. Sentir sin convertir el sufrimiento en una identidad permanente. Es posible atravesar la tristeza sin permitir que destruya tu autoestima. Puedes experimentar una decepción sin dejar que defina quién eres. Las emociones son pasajeras. Llegan, permanecen un tiempo y finalmente desaparecen. El problema comienza cuando decides alimentarlas constantemente, cuando vuelves una y otra vez sobre la misma historia, imaginando escenarios diferentes, preguntándote qué habría ocurrido si hubieras actuado de otra manera. Mientras haces eso, la vida continúa avanzando. Nuevas oportunidades aparecen frente a ti, nuevas personas llegan a tu camino y nuevos proyectos esperan ser construidos, pero una parte de tu mente permanece atrapada en un capítulo que ya terminó. Sin embargo, tú puedes elegir un rumbo distinto. Puedes aceptar que algunas respuestas jamás llegarán, que ciertas personas nunca volverán y que no todos los finales coinciden con los planes que habías imaginado. Aún así, puedes construir una vida extraordinaria. Tu futuro nunca dependerá de quien decidió alejarse, sino de la forma en que decidas utilizar el presente. Todo cambia cuando dejas de preguntarte por qué sucedió y comienzas a preguntarte qué puedes construir gracias a esa experiencia. Esa sencilla modificación transforma completamente tu destino. La primera pregunta te mantiene atado al pasado. La segunda dirige tu mirada hacia el futuro. Las personas que logran convertir una decepción en crecimiento tienen precisamente esa capacidad. No desperdician el dolor. Lo utilizan como combustible para fortalecerse. Donde otros únicamente ven pérdidas, ellas descubren oportunidades para evolucionar. Muchos comenzaron a cuidar su cuerpo después de una ruptura, otros retomaron estudios que habían abandonado, iniciaron negocios, recuperaron sueños olvidados o desarrollaron habilidades que nunca habrían descubierto si todo hubiera seguido igual. No porque la decepción fuera agradable, sino porque decidieron canalizar esa energía hacia algo que realmente mejorara su vida. El dolor también es una forma de energía. La frustración, la tristeza y la desilusión contienen una enorme fuerza. La diferencia está en cómo decides utilizarla. Si inviertes toda esa energía pensando una y otra vez en quien se fue, terminarás agotado emocionalmente. Pero si la diriges hacia tu crecimiento, esa misma fuerza puede convertirse en el impulso más poderoso que hayas experimentado. Imagina que dentro de un año vuelves a cruzarte con la persona que dejó de buscarte. Existen dos posibilidades. La primera consiste en llegar exactamente igual que hoy, con las mismas inseguridades, el mismo miedo y la misma necesidad de aprobación. La segunda consiste en presentarte como alguien mucho más disciplinado, tranquilo, seguro de sí mismo y completamente enfocado en su propósito. La pregunta importante no es qué pensará esa persona al verte, sino cuál de esas dos versiones elegirías ser para ti mismo. Esa es la verdadera transformación. El rechazo puede convertirse en un maestro extraordinario si estás dispuesto a escuchar sus lecciones. Te muestra dónde eres emocionalmente vulnerable, en qué aspectos dependes demasiado de la aprobación ajena y qué partes de tu autoestima necesitan fortalecerse. Aunque esas enseñanzas resulten incómodas, son precisamente las que te devuelven el poder sobre tu vida. Llega un momento en el que ya no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. Tampoco dependes de recibir atención constante para sentirte importante ni de la aprobación permanente para reconocer tu propio valor. Comienzas a construir una estabilidad que nace desde dentro y que ninguna circunstancia externa puede destruir con facilidad. Curiosamente, las personas que generan mayor respeto no suelen ser aquellas que viven buscando atención, sino quienes están completamente comprometidas con una misión, con un propósito y con su propio crecimiento. La verdadera confianza nunca depende del número de personas que te buscan. Surge cuando sabes perfectamente quién eres incluso en los momentos en los que nadie parece prestarte atención. Surge cuando recuerdas tu valor aunque nadie lo mencione y cuando mantienes tu dirección mientras otros deciden seguir caminos diferentes. Las personas emocionalmente fuertes entienden que no necesitan conservar todas las relaciones para ganar en la vida. No necesitan agradar a todo el mundo para sentirse completas ni ser elegidas constantemente para vivir en paz.
Su autoestima deja de depender de factores externos y comienza a sostenerse sobre fundamentos mucho más sólidos. En ese momento desaparece la desesperación. Dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la convicción. Sin embargo, todavía existe una barrera silenciosa que mantiene a muchas personas atrapadas en el pasado: la idealización. Cuando alguien desaparece de tu vida, tu mente empieza a seleccionar únicamente los mejores recuerdos. Conserva las conversaciones más agradables, las promesas, las risas y los momentos felices, mientras elimina casi por completo todo aquello que también provocaba sufrimiento. Poco a poco construyes una versión perfecta de alguien que nunca existió realmente. Ese es el engaño de la nostalgia. No recuerda la realidad tal como fue, sino una versión editada de ella. Cuanto más tiempo pasa, más perfecta parece esa persona y más difícil resulta dejarla atrás. Por eso conviene hacerse una pregunta incómoda. ¿Realmente extrañas a esa persona o estás aferrado a la imagen idealizada que construiste sobre ella? Existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando permites que la imaginación domine tu percepción, dejas de observar la realidad y comienzas a contemplar únicamente aquello que deseas recordar. Olvidas las ocasiones en las que no te sentías valorado, los momentos de incertidumbre, las veces que tu tranquilidad dependía completamente de la atención de esa persona. Solo permanecen los recuerdos que alimentan el apego. Sin embargo, si esa relación hubiera sido tan perfecta como ahora imaginas, probablemente no estarías viviendo esta situación. Aceptar esa verdad rompe la fantasía, pero también abre la puerta a la libertad. Las personas emocionalmente maduras no niegan los buenos recuerdos, pero tampoco permiten que esos recuerdos oculten todo aquello que no funcionó. Son capaces de agradecer una etapa sin convertirla en una prisión. Comprenden que aferrarse al pasado tiene un precio demasiado alto: perder el presente. Muchas veces no sufres porque alguien se fue, sino porque sigues alimentando una historia que ya terminó. Mientras tu mente permanece reviviendo lo que pudo haber sido, la vida continúa ofreciéndote nuevas oportunidades que apenas logras ver. El presente es el único lugar donde realmente tienes poder. No puedes modificar el pasado ni controlar el futuro, pero sí puedes decidir cómo actuar hoy, qué pensamientos alimentar y hacia dónde dirigir tu energía. Imagina todo lo que habrías construido si el tiempo que dedicaste a perseguir a quien se alejó lo hubieras invertido en cuidar tu salud, desarrollar nuevas habilidades, fortalecer tus finanzas o acercarte a tus sueños. Esa reflexión no debe producir culpa. Debe despertar motivación, porque significa que esa misma energía sigue estando disponible para transformar tu vida desde este mismo instante. Las personas que consiguen cambiar radicalmente después de una decepción llegan a un punto en el que dejan de preguntarse cómo recuperar a alguien y comienzan a preguntarse cómo recuperarse a sí mismas. Esa pregunta cambia absolutamente todo. Ya no intentan controlar decisiones ajenas. Empiezan a construir una versión más fuerte de sí mismas. Dejan de esperar que alguien vuelva y vuelven ellas a ocupar el lugar principal de su propia historia. Recuperan su dirección, su propósito y su poder. Y entonces comprenden la lección más importante de todas. La vida cambia por completo el día que dejas de preguntarte quién te está buscando y empiezas a preguntarte en quién te estás convirtiendo. Durante demasiado tiempo quizá viviste esperando reconocimiento, mensajes o muestras de interés, olvidando la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Muchas personas pasan años intentando que alguien las elija sin haberse elegido nunca ellas mismas. Buscan amor sin aprender primero a respetarse, buscan atención sin escucharse y buscan validación sin reconocer su propio valor. Cuando alguien desaparece sienten que todo se derrumba porque habían construido su estabilidad sobre una base demasiado frágil. La filosofía estoica lleva siglos recordándonos una verdad que sigue siendo completamente vigente. Tu paz jamás puede depender de aquello que escapa a tu control. Si permites que dependa de factores externos, vivirás constantemente con miedo a perderlos. Y una vida gobernada por el miedo nunca podrá ser verdaderamente libre. Las personas más fuertes no son aquellas que jamás fueron rechazadas. Son quienes aprendieron que un rechazo nunca disminuye su valor. Comprendieron que alguien puede alejarse sin que eso cambie quiénes son.
Antes de conocer a esa persona ya existías. Antes de recibir sus mensajes ya tenías sueños, talentos, metas y posibilidades. Todo eso continúa dentro de ti. Nada desapareció simplemente porque alguien tomó una decisión distinta. Quizá, después de todo, lo mejor que pudo suceder no fue que alguien permaneciera, sino que alguien se marchara. Algunas personas llegan para acompañarte durante un tiempo, pero otras aparecen únicamente para despertarte, para mostrarte cuánto dependías de la aprobación externa y obligarte a desarrollar una fortaleza que nunca habrías descubierto si todo hubiera salido como esperabas. Los seres humanos construyen su carácter precisamente cuando enfrentan pérdidas, rechazos y decepciones. Ahí descubren de qué están hechos realmente. Por eso recuerda siempre esta idea cuando alguien deje de buscarte. No pierdes valor porque otra persona deje de elegirte. Lo pierdes únicamente cuando tú mismo dejas de elegirte. Esa es la diferencia que transforma una vida. Así que la próxima vez que el silencio aparezca, no corras detrás de quien se aleja. No entregues tu dignidad, no sacrifiques tu tranquilidad ni pongas tu autoestima en manos ajenas. Respira, conserva la calma y sigue construyendo la vida que deseas. Continúa creciendo, aprendiendo y avanzando, porque las personas que realmente están destinadas a caminar contigo nunca necesitarán que destruyas tu amor propio para conservarlas. Y quienes no estaban destinadas a permanecer, terminarán marchándose tarde o temprano, sin importar cuánto las persigas. Antes de despedirnos quiero proponerte algo. Si este mensaje ha resonado contigo y has decidido dejar de perseguir la aprobación de quienes no saben valorar tu presencia, escribe en los comentarios una frase sencilla, pero llena de significado: hoy me elijo a mí mismo. Que esas palabras representen el compromiso de recuperar tu dignidad, proteger tu paz y convertirte en la persona que siempre has tenido el potencial de ser. Si este contenido te aportó valor, suscríbete a Mundos Estoicos, activa la campana para no perderte los próximos videos, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y regálanos un me gusta para que estas enseñanzas lleguen a muchas más personas. Recuerda siempre que la persona que más merece tu tiempo, tu esfuerzo, tu respeto y tu amor no es quien decidió alejarse. Esa persona eres tú. El día que aprendas a elegirte sin condiciones, el rechazo dejará de ser una amenaza, el silencio dejará de asustarte y comenzarás a vivir con una libertad que nadie podrá arrebatarte.